Buenas noches, estimadas y estimados compañeras y compañeros. Muy buenas noches a todos. Presentamos en esta noche nuestro informe de Tesorería y Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2023. Hoy en día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar. Esta frase les pedimos que la tengan presente a lo largo del desarrollo de nuestro informe. Hay algunos temas importantes que se han venido replicando, se han venido manteniendo a través del tiempo. Los temas claves que hemos visto o hemos considerado analizar previo a este informe en el 2023 son básicamente estos. El COVID y sus variantes, que del todo no ha desaparecido y todavía sigue teniendo implicaciones importantes. Una recuperación desigual de la economía, en nuestro caso, y esta recuperación desigual no es local, es global. En nuestro caso particular como país, la incertidumbre que venimos manejando sobre el tipo de cambio e inflación, el contexto incierto de política monetaria que también tenemos, y externamente, pero con muchísimas implicaciones en la economía de cualquier país, y el nuestro no es la excepción, los conflictos políticos, económicos que se han venido gestando, que lejos de resolverse, más bien se han venido incrementando, como es el caso de la situación que presenta Israel y la Franja de Gaza. Aquí podemos ver una comparación entre los años 2021, 22 y 23 sobre lo que es inflación, déficit fiscal, la tasa básica pasiva, la tasa de desempleo y el tipo de cambio. En cuanto a la inflación, empezamos en el 2021 con un 3.3%, subimos hasta un 7.88% en el 2022 y del 2023 empezamos el año con un 7.65% y terminamos en negativo con 1.77% al cierre. En cuanto a déficit fiscal, ha venido disminuyendo del 2021 de un 5.20 a 2.50 en el 2022 y empezó a repuntar en el 2023 en 3.30. En cuanto a la tasa básica pasiva, empezamos en el 2021 con un 2.80, subimos al 2022 a un 6.35 y este 2023 bajó un poquitito a un 5.36. La tasa de desempleo ha venido en decrecimiento de un 15 en el 2021 hasta un 7.30 en el 2023. El tipo de cambio ha venido disminuyendo, como hemos visto. El 2021 inició en 6.39 y cerró en 6.45. El 2022 aperturó en 6.46 y cerró en 601, y el 2023 empezó en 601 y terminamos en 526. Si vemos gráficamente este comportamiento de inflación de los años 20, 21, 22 y 23, vamos viendo realmente que pasamos de inflaciones bajas a inflaciones altas y con una disminución importante, la cual efectivamente también tiene una repercusión en la economía tanto local, que tiene que llevarnos a la reflexión porque tiene sus implicaciones también en el costo, en el consumo y en el desarrollo de la actividad económica como tal. Adicionalmente, en este siguiente gráfico también vemos el comportamiento, como lo indicaba Diego en su resumen, de la tasa básica pasiva, analizando los años del 2020 al 2023, y vemos cómo esta empieza a tener una posición o un porcentaje alto, empieza a bajar hasta abril del 22 y después de ahí empieza a tener una tendencia alcista con un ciclo de una posible disminución de julio a noviembre del año pasado, pero puede mostrar también un incremento en la misma, y esto para una posición inversionista como la nuestra y como siendo la tasa básica pasiva un marco de referencia para tasas de interés, es una posición o es un comportamiento que, además de que no es claro para poder diseñar alguna estrategia de inversión, tampoco es claro para uno como deudor en función también de las tasas que tendría eventualmente que pagar o el comportamiento que tendrían las tasas con respecto a los créditos. Adicionalmente, y este gráfico de tipo de cambio viene reflejando lo que ya Diego nos indica. En el 2000 el dólar se aprecia 43 colones entre enero y diciembre. En el 2021, 30.13. Pero a partir del 2022 empezamos a ver más bien una depreciación de la moneda local o del colón.
El dólar disminuye de enero a diciembre del 22 en 44.80 y en el 23 30.55. Si sumamos ambos periodos o ambos años, el 22 y el 23, tenemos que si teníamos dólares que habíamos comprado por allá por 600, arriba de 600 colones, en este momento tenemos dólares que valen 75.35 colones menos. O sea, hemos perdido alrededor, solo en principal, del 15% de esa conversión a colones. Y ese es un aspecto que es muy importante de tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos una porción de inversiones en dólares con muy buenas tasas de interés, pero sin embargo, a razón de poderla vender, digamos, sí presentaría para nosotros, si el dólar sigue bajando, un proceso verdaderamente de pérdida por diferencial de orden cambiario. Un aspecto que es importante, ¿verdad? Y desde una posición inversionista, como bien lo indicamos también en anteriores informes, es que cuando las tasas de interés suben, el precio de las inversiones tiende a bajar. Y esto se ve realmente o se traduce al momento del registro de ventas en una pérdida del valor del principal de los títulos de inversión. Por el contrario, cuando las tasas de interés bajan, el precio de este sube. No obstante, el escenario que hemos tenido no nos ha permitido realmente tener una tendencia de intereses a la baja para poder generar ganancias de capital por un incremento en el precio. Y tampoco, ¿verdad?, tener intereses altos para no poder vender las inversiones y que exista una gran rentabilidad. Y ese es uno de los elementos fundamentales, vamos a ver, con los que hemos tenido que lidiar durante que tuvimos que lidiar durante este 2023. ¿Cómo está la situación financiera en ACIMAS? Somos una organización robusta y consolidada. En cuanto a nuestro balance de situación, en el 2023 tuvimos activos totales por 7.533 millones, pasivos totales por 1.339 y un patrimonio por 6.194 millones. Comparado con el 2022, tuvimos una disminución. Esto es muy importante y esa disminución la vamos a ver reflejada al desarrollo en el desarrollo de este informe cuando vayamos viendo cada uno de los apartados respectivos. Nuestros activos se encuentran conformados por activos corrientes, activos no corrientes y otros activos no corrientes. Los pasivos en corriente y no corriente y nuestro patrimonio por los aportes obrero y patronal. ¿Cómo se encuentra distribuido nuestro activo? Y este es un tema que es para nosotros diametralmente importante conversar. Nuestro activo corriente significa el 37% del total de los activos no corrientes el 21%, y otros activos vienen a representar el 42%. Pero estos otros activos son para nosotros generadores de ingreso en vía doble, y también la posibilidad de poder convertirlos en activos en circulante o activos corrientes nos da la posibilidad verdaderamente de tener el esquema que hemos venido diseñando para generar ingresos a lo largo de varios años. Y nuestro patrimonio tiene, para conservar la ecuación de activo igual a patrimonio más pasivo, el patrimonio representa el 82% y el pasivo de la asociación es un 18%, y este realmente se concentra básicamente por los ahorros voluntarios, por los aportes en custodia de aquellas personas que se afilian, se desafilian, se vuelven a afiliar y se vuelven a desafiliar y están constantemente en este proceso. Y la clasificación que eso tiene que tener es aportes en custodia, lo cual es una cuenta por cobrar a cada uno de los asociados y por ende se convierte en un pasivo para la organización. En cuanto asciende nuestro patrimonio el 31 de diciembre, asciende a 6.172 millones. En este gráfico vemos la evolución de nuestros aportes a lo largo de los años, entre el periodo 2008 y 2023. Resaltamos el 2018 con esta barrita de colores. ¿Por qué?
porque el 2018 y el 2023 son iguales. ¿Qué quiere decir? Que producto de las desafiliaciones y de las liquidaciones, el patrimonio de la asociación realmente vuelve a comportarse como si fuera el mismo patrimonio del 2018. Y esto, ¿verdad?, tenemos que analizarlo en condiciones totalmente diferentes. El tipo de cambio del 2018 no era el tipo de cambio que tenemos en el 2023. Las tasas de interés que teníamos en el 2018 no son las mismas tasas de interés que teníamos en el 2023. Esto es algo así como si hubiésemos hecho una pausa y hubiéramos pasado un borrón en ese periodo de la organización. Nos estamos devolviendo 5 años en términos verdaderamente de lo que son los aportes, de lo que es el capital que tiene la asociación como un todo. Porque ha sido un crecimiento lento, los incrementos salariales casi nulos, reconocimiento de anualidades nulas, salarios de ingresos relativamente bajos. Aunque aquí, Diego, es importante indicar que tal vez algunos de los compañeros que ingresen a futuro entran con un salario global que tiende a ser mayor en algunos casos de salario base más pluses, y eso podría eventualmente venir a beneficiar el aporte tanto obrero como patronal. Luego, el efecto de los periodos de incapacidad durante los cuales no se trasladan aportes, que esto más adelante veremos que también nos complica en otras situaciones. Las liquidaciones por jubilación, pensiones anticipadas, que tuvimos una oleada en este mes de enero, desafiliaciones y despidos de la institución. Más detalladamente, como podemos observar, aquí tenemos por rango de salarios cómo se encuentra conformada nuestros socios. Tenemos que 197 personas ganan menos de 500,000 colones, 282 entre 500,000 y 1 millón, que ambas representan el 58% de nuestros asociados que tienen un salario inferior a 1 millón de colones. En el 2023, nuestra asamblea anterior informamos nuestras proyecciones de liquidación. En dichas liquidaciones estimábamos que se iban a entregar 911 millones en este 2023 y nos quedamos bastante cortos con ese monto. Porque realmente entregamos 1.247 millones, que si podemos ver, entre los años 2019 al 2023 entregamos 4.500 millones, equivalente a 8 millones de dólares. 8.833.761 dólares. El 75% realmente del patrimonio actual que tenemos en la asociación. Acá vemos el gráfico de cuál sería nuestro patrimonio si no hubiésemos tenido esas afiliaciones. No obstante, es iluso pensar que esto podría darse de esta forma, ¿verdad?, porque es una organización que es absolutamente dinámica. No obstante, si no hubiésemos tenido desafiliaciones, tendríamos un patrimonio cercano a los 14.000 millones de colones. En este momento tenemos apenas la porción verde de este gráfico. Y si lo ven, las desafiliaciones en los últimos años han sido más fuertes que el mismo patrimonio como tal. Entonces, creo que esto nos debe llamar verdaderamente a la reflexión. Yo quisiera, ¿verdad?, que le preguntaran a alguno de los compañeros jubilados cuál ha sido el nivel o el tiempo en que hemos demorado en sus liquidaciones. En algunos casos, cuando la acción de personal ha llegado con su debida antelación, en muchos casos, el mismo día que se acogen a su pensión, han recibido el dinero, y en otros, que es en los que más hemos demorado, un máximo de 2 días. Poder cumplir de esta forma ha implicado para nosotros verdaderamente un esfuerzo responsable de la liquidez, que también tiene una implicación, evidentemente, desde la óptica de los rendimientos. ¿Pero qué viene? Acá vemos cómo está distribuida la población de nuestros asociados en este momento. Vemos, ¿verdad?, que próximamente, entre el 24 y el 28, vamos a ver realmente la porción de mujeres que se va a ir acercando a los 63 años, en el entendido de que el reglamento de la caja cambia esa edad de 63 años de jubilación. Paulatinamente, creo que pocos hombres van a llegar ahí.
¿verdad?, a poder cumplir sus 65 años, y entonces, por tanto, realmente lo que vamos a tener es esta porción que estamos indicando en esta llave. Pero nuestro segundo grupo de importancia en la organización está entre los 31 y 40 años, seguido, ¿verdad?, también de los asociados que están en una edad entre 20 y 30 años, que eso viene a representar realmente la parte más fuerte, más grande que tiene la organización. Los de 51, los que estamos en el rango de 51 y 60, seremos los próximos a jubilarnos. Y entre 41 y 50 tienen un horizonte entre 15 y 25 años para hacerlo. De forma tal que este mapeo nos permite a nosotros tener absoluta claridad de cuál va a ser, de tener la misma población asociada, de cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener a lo largo de los años en cuanto a jubilaciones. Nuestras liquidaciones proyectadas para el 2024 son alrededor de 280.263.289 colones. Y acá, solo en el mes de enero del 2024, hemos liquidado 131.422.463 colones, de los cuales 19.239 son por desafiliaciones y por jubilación 112.183.073 colones. En este gráfico vemos realmente cuál ha sido la conducta que tienen las jubilaciones. Del 2008 al 2023 son reales. Del 2008 al 2022 se reflejan en la línea amarilla y ahí vamos viendo comportamientos fuertes, ¿verdad? 2018, 2021, 2022, 2017. Vemos cómo va creciendo 2008 al 2012 y así paulatinamente. No obstante, el año histórico es el 2023, con más de 1.200 millones. Y de este tema, nosotros hemos hablado, y yo he escuchado, y recuerdo haber escuchado a René en sus informes de tesorería, cuando hacía aquellos gráficos, ¿verdad?, mostrando cuál iba a ser la tendencia de la organización, y escuchar la asamblea decir, ¿verdad? Pero bueno, el día del llegó, ¿verdad? Históricamente es el monto más elevado que la organización ha liquidado en sus 29 años de existencia, y como lo dije anteriormente, reiteramos, lo hicimos bien, lo hicimos con responsabilidad, lo hicimos en tiempo, tuvimos, a pesar, ¿verdad?, de todas las condiciones adversas que pudimos tener, la poca movilidad de los mercados, la imposibilidad de poder vender inversiones, la caída del tipo de cambio, o sea, nada de esas cosas fue obstáculo para que nosotros pudiéramos cumplir con la devolución de todos los ahorros de cada una de estas compañeras y compañeros que en este 23 se jubilaron. Del 24 en adelante, más o menos hacemos una proyección interesante, volvemos a tener en este 24 un piquito alto, pero después de ahí es hasta el año 29 y hasta el año 33, ¿verdad?, donde volvemos a tener liquidaciones por el orden cercanas a 400 millones de colones. No obstante, ¿verdad?, estas liquidaciones son sencillamente de una porción muchísimo menor a lo que nosotros venimos acostumbrados o hemos venido experimentando a partir del 2013 en adelante. El 2029 está a la vuelta de la esquina, el 2033, ¿verdad?, está un poco más lejos, ese año, si nada cambia, me toca a mí decir adiós, espero llegar vivo, pero esa es la experiencia que estamos. Este análisis, ¿verdad?, que hemos venido haciendo de una forma responsable a lo largo de los años, nos lleva a nosotros verdaderamente a cumplir o a concluir que el ciclo de liquidaciones masivas de una organización de esta naturaleza es entre 25 y 28 años. O sea, que el ciclo, el periodo más alto que vuelve a tener a CEIMAS para liquidar las porciones que pudimos liquidar en el 2023 va a estar cercano al año 2049. Dios quiera verdaderamente pues que la organización todavía a ese momento pueda persistir y siga siendo
esa organización de armonía obrero-patronal y de beneficios para todos sus afiliados. Yo creo que yo por ahí ya yo no voy a existir, me voy a tener como 89 años. Pero bueno, lo dejamos, tal vez vos sí, Diego, lo logré eso. Tal vez. Pero al final lo dejamos patente porque es muy importante, ¿verdad? Yo insistí muchísimo que este proceso en el que entrábamos teníamos que escribirlo, teníamos que documentarlo, teníamos que externarlo, porque iba a ser la base de lo que se hiciera en el futuro. A lo que debemos llamarle es a una administración de riesgos, y en este caso aquí estamos administrando un riesgo que se llama el riesgo de liquidez, que en una organización de esta naturaleza es fundamental. Repito, riesgo de liquidez, y reitero, ninguno de los jubilados tardó más de 2 días para recibir su liquidación, y nadie, absolutamente a nadie, aquí se le ha dicho que no se le otorga un crédito o no se desembolsa un crédito, siempre y cuando cumpla con las condiciones, ¿verdad? Porque no tenemos el efectivo para hacer frente. En cuanto a recuperación de patrimonio, vamos a ver en este pequeño ejercicio cómo nos impactaría, digamos, una de estas personas que se lleve 24 millones de colones. Que le cuento que muchos se llevaron el doble y un poquito más. Para reponer este monto, con un salario que asumamos de 750,000 colones mensuales, ocuparíamos que se afilien inmediatamente 345 personas. Es imposible. O que el IMAS contrate 345 personas, lo cual es más imposible. Y que todas se afilien el mismo día apenas entran, que también es otra lucha que tenemos constante. En cuanto a reserva de liquidez, nuestra reserva de liquidez el 31 de diciembre asciende a 529 millones de colones. También se presenta que estamos en un proceso de un cambio de instrumento de inversión, cambia de BEM a MIL. De hecho, ya hemos estado realizando una migración y tenemos una inversión de 20 millones de colones. Pero esto nos impactará, pues los rendimientos del MIL son muy por debajo de los que establecen o tienen los bonos de estabilización monetaria. Y nuestros cálculos es que este impacto será de alrededor de 12 millones de colones. Y para terminarlo de hacer, un incremento del 12 al 15. Que empezó a aplicarnos en este 2015. Nuestra reserva por cesantía asciende a 147 millones de colones. En cuanto a inversiones, ¿cómo estamos? Tenemos inversiones bursátiles por el orden de 2.101 millones de colones. Es importante indicar que solo realizamos inversiones en lo que son reguladas, como son el BAC Credomatic y Popular Valores. Y aquí conviene aclarar, en virtud de una serie de noticias que han estado circulando, ¿verdad? No hacemos negocios con terceros, no prestamos plata a quien no es socio, no compramos bonos de deuda política, ¿verdad? Tratamos de tener un esquema verdaderamente de inversión que sea seguro y que nos permita avanzar en pasos firmes en beneficio de toda la organización. En cuanto a créditos, al 31 de diciembre tenemos créditos otorgados acumulados por 1.795 millones de colones. La relación del corto y largo plazo estamos en un 11.84 en el corto y un 88.16 en el largo plazo. En cuanto a la distribución de nuestra cartera de crédito, cómo se encuentra conformada, podemos ver en este gráfico que el 94.48% de nuestros créditos tienen una tasa inferior al 14%, lo cual en el mercado no vamos a encontrar otra entidad que ofrezca tasas tan bajas. En cuanto a nuestro estado de resultados, tenemos que para este 2023 tenemos ingresos totales por el orden de 623 millones, de los cuales se distribuyen de la siguiente manera. 210 millones en intereses de crédito, que tiene una disminución con respecto al 2022. Ingresos por inversiones por el orden de 175 millones, que tiene un incremento con respecto al 2022. Y otros ingresos por 237 millones, que tiene también un incremento por el orden de 50 o más allá de 60 millones con respecto al 2022. Nuestros ingresos de intereses de crédito evidentemente vienen de nuestra cartera de crédito, nuestros ingresos de inversiones de nuestra porción de inversiones, y nuestros otros ingresos están derivados
verdaderamente de los otros activos. En cuanto a los gastos administrativos, esos tienen un incremento, pues pasan de 169 a 180 millones. Nuestros gastos financieros pasan de 128 a 132 millones. Y los otros gastos pasan de 66 a 128 millones. Y aquí me quiero detener. Nuestros gastos administrativos se han venido viendo impactados y ya tuvieron un crecimiento en el 22 y lo están teniendo en el 2023, porque hemos tenido que invertir recursos en honorarios profesionales para proceder a generar gestiones de cobro a compañeras y compañeros que caen en mora, que no quieren regularizar su situación y que no se acercan a la asociación y no nos dejan otra forma más que cobrarles por la vía judicial. De igual forma, nuestros gastos financieros y nuestros otros gastos también se ven impactados. ¿Por qué? Porque al entrar en mora las operaciones, evidentemente tiene un efecto de disminución de nuestras partidas y de nuestras reservas incobrables, que verdaderamente van en beneficio o en detrimento de las finanzas de la asociación. Y yo aquí quiero hacer un vehemente llamado a todas y a todos. Uno paga lo que debe. Y si uno tiene dificultades, uno se acerca a buscar soluciones. Pero no se vale sencillamente dejar de pagar. Y si te cobran, tiras el teléfono. Y si te cobran por teléfono, cambias el número. Y si te buscan, no los atendés. Y te enojas. Y entonces aquí al final no nos dejan otra opción que verdaderamente utilizar los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos jurídicos que corresponden para hacer las gestiones de cobro y llegar a las últimas consecuencias. Y este no es el primer año que yo hago sobre esto una observación. Pero hago un llamado a la conciencia, un llamado a la responsabilidad, verdaderamente, porque no podemos seguir en esto. Lo que si no vamos a lograr es que vamos a tener que endurecer nuestras políticas crediticias, entonces al final tampoco vamos a poder ser la opción de crédito para todos. Y eso lo único que va a generar es perjuicio para la organización, perjuicio para todos los asociados como tal. No es justo que unos pocos que no quieren actuar con la responsabilidad que corresponde dañen a los que queremos siempre ser responsables e ir por donde la ley, la legalidad, la conciencia, la responsabilidad, los principios y los valores que debe tener una persona nos deben llevar. Y esto nos lleva a tener en este año 2023 excedentes de 182.744.042 colones. En cuanto a ingresos, ¿cómo se encuentran conformados? Tenemos en préstamos, se trata del conjunto de créditos que se señalábamos anteriormente, inversiones, como se indicó, Popular Valores y Backpuesto de Bolsa, y otras fuentes como lo son intereses en cuentas corrientes, otros alquiler de casas, participación accionaria en CSS, Corredores Seguros, diferencial cambiario y ganancias de capital. Diferencial cambiario negativo, porque de hecho no tenemos cambios, o si tenemos fueron 10 colones. Nuestra empresa CSS, Corredora de Seguros, fue una inversión que realizamos. Es una corredora de seguros propiedad de capital 100% solidarista. Y ahí compartimos con Asintel, ADEP, Asoflorida, Acetaca, Asun Enterprise, Asaden, Aceimas. Nuestra intención realmente cuando entramos en esta dinámica de negocio es verdaderamente que todos nuestros seguros, y aspiramos a que todos los seguros de nuestros asociados sean comprados a través de nuestra corredora para que verdaderamente esa comisión que se pueda generar pues quede dentro de las mismas organizaciones. Y acá tenemos que el principal accionario de esta corredora de seguros, de Aceimas en la corredora de seguros, es de 13.401.500 colones. Y a este momento, de los 6 años, que van a ser 7 años ya que tenemos de estar con este negocio, hemos logrado recuperar 13.472.766. O sea, recuperamos el capital, el principal, y de aquí en adelante todo lo que generemos es ganancia. Sin embargo, vean que tiene rentabilidades entre el 11.42
en el 17, en el 18 el 2023, en el 19 21.95, en el 2020 19.02, en el 2021 17.85, en el 2022 18.79, muy por encima del 3, 4 y el 5% en que algunos momentos hemos visto o hemos tenido que recibir por las inversiones que hemos tenido en nuestra cartera. El otro proyecto que está incorporado ahí dentro de los otros ingresos es el ya conocido condominio que tenemos, que es un condominio que fue concebido en 30 casas. A este momento el condominio nos ha dado a tipo de cambio, vamos a ver, de cada año, 2.4 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy, si lo convertimos a dólares, es muchísimo más que 2.4 millones de dólares. Y la estimación que hacemos es de 60 casas. Ya nosotros, esas 30 con los alquileres, hemos recuperado como la inversión que hubiéramos, o la ganancia que hubiésemos tenido de 60 casas y no de 30. Esta es una pieza interesante del modelo, digamos, de negocio que tenemos, dentro del cual incursionamos en materia inmobiliaria. Adicionalmente, en cuanto a nuestra tarjeta de crédito, hemos colocado a la fecha 92 tarjetas, lo cual nos ha generado ingresos por 5.413.000 colones y 40 millones. Un acumulado de 40 millones. Sí. Generando esto una rentabilidad del 27.56. Este ha sido o debe ser para este 2024 nuestro proyecto estrella, al igual que algunos aspectos que vamos a ver más adelante en lo que hemos considerado los retos del 2024. En cuanto a gastos, como ya lo indicamos, tenemos los honorarios, los gastos administrativos, los gastos financieros y otros gastos. Y aquí resaltamos el tema de los honorarios profesionales, resalto el tema también de la reserva incobrable, resalto también los aspectos sobre los intereses de ahorros navideños capitalizados y ahorros a largo plazo, los obsequios asociados, las rifas entre asociados el bingo como tal, y el impuesto del capital inmobiliario, que en virtud de los cambios de la ley del impuesto sobre la renta, cancelamos producto de los alquileres de las casas que tenemos en posesión. En cuanto a utilidades, hoy en día hay que correr más rápido para mantener el mismo lugar. Acá en este gráfico vemos que fue tomado el martes 13 de febrero del 2024 del periódico La Nación, página número 20, dedicada a economía, y con fuente en la Superintendencia General de Entidades Financieras, cuál es el ranking de las entidades bancarias de este país. Es un elemento que hay que tener considerado. Por ejemplo, concentrémonos en la última columna, la cual está resaltada. Banco Nacional, menos 9.6% de utilidad. PCR, 54.2%. BAC Geomatic, 48.6%. Banco Popular, 64.7%. Da Vivienda, 69% menos. Scotiabank, menos 18%. Promérica, menos 176%. Citi, tuvo un incremento del 58%, no obstante la operación de Citi no es una operación comercial plena. La FICE, menos 62.3%. BCT, 8.9%. Improsa, menos 105%. Catay, 69% de crecimiento. Banco General, 28.1%, negativo. Y Privalbank, menos 401.3%. O sea, de una gran cantidad de entidades, o de todas las entidades financieras, realmente solamente 2 entidades tienen incremento en sus utilidades. El resto son utilidades negativas y no por montos pequeños. El más pequeño lo tiene el Banco Nacional, pero no obstante, BCR, Popular, están por encima del 50% de sus utilidades con respecto al año anterior. En estos 29 años que tenemos de asociación, hemos entregado 6.624 millones en utilidades, lo cual representa el 107 de nuestro patrimonio actual. Y aquí los invitamos a hacer un ejercicio. Reciba los excedentes y, de ser posible, guárdelos.
Si a lo largo de 29 años, quien tuviese 29 años de ser afiliado, hubiese guardado los intereses y los excedentes, perdón, y hubiese capitalizado sus intereses, hubiese quizás logrado alcanzar o logrado tener un porcentaje cercano a su liquidación. Los invitamos a hacer el ejercicio como tal. A veces no se puede, pero no todo debería ser especialmente un tema de consumo. En cuanto a las utilidades, la de este año asciende a 182 millones de colones, representa un incremento del 7.35% con respecto al 2022. En cuanto a una explicación más detallada, este incremento se presenta por las liquidaciones de ACIMAS, aumento de reservas de incobrables, condiciones adversas en el 2023, la necesidad de administrar la liquidez. Y aquí te interrumpo, Diego. La necesidad de administrar la liquidez. Esto nos acompañó como un elemento de riesgo, de administración de riesgo, durante el 22 y durante el 23, porque sabíamos a lo que nos teníamos que enfrentar en función de las liquidaciones como tal. Luego, los costos de operaciones de recompra, pocas oportunidades del mercado, la variación del tipo de cambio, el salario mínimo inembargable. Que este es un elemento que vino a generar bastante distorsión en cuanto al crecimiento y va a generar distorsión en cuanto al crecimiento y la posibilidad de colocación crediticia presente y futura. Y es un aspecto totalmente exógeno a la organización que tenemos que cumplir. Trabajamos con seriedad y responsabilidad en la administración de los recursos, con una estrategia clara y definida tendiente a la administración de riesgos. En cuanto a retos para este 2024. En cuanto a retos para este 2024 tenemos la necesidad, o la urgente necesidad, diría yo, de mantener la certificación libre de efectivo que nos ha acompañado en los últimos años y que es otorgada por el Banco Central, lo cual es para nosotros un seguro en cuanto a la transaccionabilidad de la organización, pues todo, absolutamente todo, debe ser registrado en cuentas corrientes y por ende debe cumplir a cabalidad con todos los principios, ¿verdad?, en función de lavado de dinero o incrementos o disminuciones que deben quedar totalmente registradas y aceptadas en sistema financiero. De igual forma, la implementación de conozca a su personal y conozca a su director, que vienen a ser homólogos, ¿verdad?, o un homólogo o una declaración similar a la declaración que se debe presentar a la Contraloría General de la República. De igual forma, fortalecer la afiliación y en este sentido, en el 2023 iniciamos el proyecto de la ruta de la ASO. No obstante, nuestra capacidad operativa no nos permitió llegar a cada uno de los rincones de este país, a la cual aspiramos poder continuar en este 2024. También nos tenemos que enfrentar a una modificación de productos y servicios y de también beneficios de la organización, porque también, como lo indicamos o lo vimos anteriormente, la población es cambiante, con necesidades absolutamente diferentes, y entonces tenemos que ir abriendo los ojos para todos los segmentos de la organización. Es muy importante redefinir el rumbo estratégico que tenemos como organización. Adicionalmente, la disminución patrimonial de ACIMAS y la búsqueda de mecanismos de compensación, y aquí viene a jugar un papel fundamental, como les indiqué anteriormente, lo que tenemos considerado dentro de otros activos, porque deben ser generadores de doble ingreso como tal. Y aquí esa es la ventaja o la concepción que le hemos venido dando, ¿verdad?, o que se pensó hace más de 15 años, cuando se empezó a hacer inversiones en aspectos inmobiliarios. Seguir aprovechando las oportunidades de ingreso, diversificar estos ingresos, pero no arbitrariamente, sino con un análisis de riesgo como lo hemos venido haciendo. Otro proyecto estrella que debemos incrementar este año es la colocación de la tarjeta de crédito. Como lo indicamos anteriormente, su excelente rentabilidad y su generación de ingresos adicionales por el simple uso de la misma es para nosotros fundamental. Y una cosa que quiero dejar clara: nosotros hemos venido cuidando proyectos e inversiones que hemos mantenido por largo plazo.
y es lo que yo llamo empezar a sacar las joyas de la abuela. Tenemos inversiones inmobiliarias que hemos venido chineando por los últimos años, que va empezando a llegar el momento de buscar y aprovechar las oportunidades del entorno que nos hagan verdaderamente entrar en un proceso de colocación y venta de las mismas y por supuesto registro de utilidades y ingreso de capital en función de todos nosotros. Pero también tuvimos claro cuando empezamos en este proceso, allá por el año 2008, que esto era un tema, ¿verdad?, que nos iba a tomar tiempo, que ya generó utilidades. Esas utilidades en alguna medida ya han sido distribuidas, pero que dan para mucho más en un momento de oportunidad. Queríamos empezar a sacar estas joyas de la abuela hace algún tiempo, no obstante, las variaciones en tipo de cambio pues han venido a impactar verdaderamente el momento y la oportunidad para hacerlo. Pero si es de nuestro interés, todos los activos que tenemos son activos cuyo uso y destino es generar utilidades, cuyo uso y destino, especialmente en el tema de las inversiones inmobiliarias, pues es la venta y generar las utilidades que esto corresponde. El éxito es casi totalmente dependiente del empuje y la persistencia. Y en este caso, creo que empuje y persistencia, perseverancia, creo que nos han acompañado durante este año. Gracias a Dios pudimos pasar el año que habíamos catalogado que iba a ser terrible para nosotros, el año en que nos íbamos a hacer más pequeños, nos estamos haciendo más pequeños, como lo indicamos a lo largo del informe, nos estamos devolviendo 5 años, borramos 5 años de la historia de la asociación, pero siempre hay un momento para respirar y continuar. Pasado esto, creo que como dice la canción, siempre vendrán tiempos mejores. Así es que adelante, gracias a todos, esperamos agradecerles de verdad por la confianza que han depositado en nosotros, agradecemos al personal administrativo de la asociación, a los compañeras y compañeros de la junta directiva, a todos ustedes pues, por supuesto por la confianza. Queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar, queda mucho por generar, queda mucho por distribuir, pero todo tiene un momento. Todo tiene un momento y vemos en este momento un futuro con esperanza, ¿verdad?, con la posibilidad de que no solo pasamos tiempos difíciles, tiempos críticos que demandaban prudencia, y ahora sí tenemos momentos de nuevo para volver a enfocarnos en seguir creciendo, seguir siendo generadores de buenas noticias para todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos y los invitamos a tomar en cuenta la asociación como su primera opción cuando tengan alguna necesidad. A invitar a los compañeros que no saben, que no están asociados, que se afilien. Ya vieron toda la cantidad de millones que se llevan cuando se pensionen para que nosotros en un futuro sigamos el mismo camino. Muchas gracias.